Señor, recibe de tu siervo esta humilde alabanza que canto para ti. Jesús, sé mi luz y mi guía, y sé el aire que respiro. Buenos días, hermanos, hoy es un nuevo día que el Señor nos está regalando para poder seguir aprendiendo más de su palabra en este tiempo que tenemos, que es nuestro tiempo con Dios. Así que para poder continuar hay algo importante que hemos de hacer, y es el poder orar para que el Señor hable a nuestros corazones. Amado Padre Celestial, te damos gracias por este día que tú nos has regalado. Gracias por tu amor, por tu fidelidad y por tu misericordia, Señor. Gracias por estar con nosotros. Hoy te entregamos este tiempo, este espacio, para que seas tú dirigiendo, Señor, y sea tu palabra, Señor, tocando cada corazón. Seas tú, Señor, ministrando a cada uno de ellos, Señor. Tan solo somos instrumentos tuyos, Señor, y creemos, Padre, que la obra es tuya, y que tú eres, Señor, el que vas a ir hablando a cada uno de mis hermanos. Toda la gloria y toda la honra es para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Continuamos con el libro de Lucas, capítulo 2, versículo del 21 hacia adelante. Al inicio veíamos acerca que este capítulo iniciaba con el nacimiento de Jesús, del 1 hasta el versículo 7, y luego, del 8 hacia el versículo 20, los ángeles y los pastores. Pero ahora ya tenemos a Jesús con nosotros, y dice: presentación de Jesús en el templo. Cumpliendo los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Cuando hablamos acerca de los 8 días, vemos que esto se hizo para que Jesús pudiera cumplir los aspectos de la ley, como lo vemos eso en el Antiguo Testamento, en los Pentateucos. Y habla acá que ¿por qué se hacía lo que era la circuncisión? Porque vemos acá que era que José y María eran padres obedientes, verdaderamente devotos. O sea, ellos cumplían y practicaban las propias creencias que se vivían en ese momento. Vemos también aquí que la circuncisión se ve en los días de la purificación, y no solamente se dio esto en Jesús, sino que esto se daba en todos los niños. Es por eso que se menciona que esta ceremonia, la circuncisión y la purificación, era necesario un recordatorio de que todos los que nacemos en pecado. Y vemos aquí a Jesús, que Jesús no fue una excepción, sino que Jesús también pasó por ese proceso. Y aquí vemos en este versículo, cuando habla de que el niño le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por un ángel antes que fuese concebido. Esto ya se mencionaba desde un inicio, que iba a acontecer, que iba a suceder. Luego en los siguientes versículos vemos cuando dice: y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, como lo mencioné al inicio, que esto lo vemos en los Pentateucos, menciona ahí que trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Y como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Vemos aquí en esta situación la obediencia que parte desde los padres de Jesús, de José y María. Vemos que eran padres que obedecieron lo que el Señor les había ordenado. Ellos obedecen, Y vemos también que ellos, al llevar a Jesús al templo, era una muestra también de amor, de obediencia, de respeto. Vemos también en estos versículos, como lo menciona,
que luego de eso, y para ofrecer, en el versículo 24 dice, y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y vemos también que en Levítico menciona en el capítulo 12, versículo 8, lo que se daba en el tiempo de Moisés. Y quiero que lo podamos leer, quiero que me acompañen. En Levítico, justo lo tengo aquí, 12, versículo 8. Y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocaustos y otro para expiación, y el sacerdote hará expiación por ello y será limpio. Aquí de pronto no había el cordero, pero sí vemos que tienen, en otras versiones dicen 2 pichones de paloma. Como lo leí en Levítico, menciona 2 tórtolas o 2 palominos. Pero vemos que María y José no se desviaron, obedecían a Dios porque sabía que detrás de esto Jesús tenía un propósito. A continuación, en los siguientes versículos vemos cuando menciona en el versículo 25, y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. A mí me encanta poder leer cuál era el perfil de este hombre, de nuestro amigo Simeón. ¿Por qué? Porque era un hombre, dice, justo y piadoso. Y este hombre había sido llamado con un propósito. Porque vemos aquí que en Jerusalén este hombre tenía un propósito, y así como tenía un propósito, vemos que él habla acerca, o marca en este versículo acerca de la esperada la consolación de Israel. Y podemos saber que había rumores sobre la venida del Mesías, la noticia del nacimiento de Juan el Bautista, y su significado fue ampliamente publicitado. Pero la palabra de Dios menciona que este hombre era un hombre guiado por el Espíritu Santo. No se guiaba por sus emociones, y dice que él ya sabía en qué momento el Espíritu le guiaba, lo direccionaba. Era un hombre que supo escuchar la voz de Dios. Y aquí quiero poner un paréntesis. ¿Cómo hay una diferencia cuando eres un hombre que eres guiado por el Espíritu Santo? Y cuando es la diferencia un hombre o una mujer cuando hace las cosas a su manera. Los resultados son diferentes. Y trae memoria a mí cuando hablamos de que este hombre tenía un propósito. Dice que cuando Simeón, no es que él lo quiso hacer a su manera, sino que dice que el Espíritu Santo lo llevó al templo. Y aquí quiero mencionar algo. Este hombre tenía un propósito. Y en la actualidad se escucha que la gente que da de pronto temas motivacionales, y te dicen, ay, tú eres un guerrero, naciste con un propósito, y te dan de pronto temas de liderazgos motivacionales, etc. No solamente podemos entender que tenemos un propósito, sino que debemos de llevar a poder examinarnos si nuestro propósito cumple o nuestra vida está viviendo conforme a la palabra. Tú y yo tenemos un propósito, sí, pero nuestro propósito, nuestra vida debe ser base a la palabra de Dios. No a nuestras emociones, no de pronto a nuestra manera de pensar, sino que la mejor dirección es la palabra de Dios. Y podemos decir, estoy viviendo conforme al propósito de Dios. Y vamos a marcar la diferencia. Aquel que puede decir, ay, yo tengo un propósito, pero sus propósitos están de pronto alejados del corazón de Dios. Entonces, este hombre, vemos que es un hombre que tuvo un propósito. Y la palabra de Dios dice, aquí,
y fue movido por el Espíritu y vino al templo cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley. Sabían de que estos padres iban a hacer lo que Dios había ordenado, o conforme a la ley, como lo menciona. Él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Lo menciona en el versículo 29. Y dice que la profecía de Simón estaba llena de amor por su Salvador. Él estaba diciéndole: Señor, ahora sí puedo de pronto cerrar mis ojos, puedo descansar, Señor, porque tu profecía se ha cumplido. Él sabía que él sabía que esta profecía se iba a cumplir, pero él en ese momento reconocía que había llegado su momento. Y vemos acá que estaba llena de amor por su Salvador, porque sabía que Él iba a ser su Salvador. Pero hay algo también que debemos ver, es que Él tuvo esa experiencia al momento que conoció a Jesús. Más aún como creyentes nosotros, una manera de conocer a Jesús es teniendo nuestro tiempo con Dios. Es tener nuestro tiempo de poder escudriñar su palabra, de poder tener tiempos de oración a solas, o de pronto con tu familia en la mesa, o de pronto con tus hijos, pero también nuestro tiempo en nuestra intimidad con el Padre. Vemos aquí que este hombre estaba lleno de amor, y más aún nosotros como creyentes que conocemos mucho más sobre Jesús, que tenemos las Escrituras, debemos de amar más aún a Jesús. Debemos amarlo más cada día, porque nuestras experiencias que estamos teniendo día a día con Jesús es porque hemos podido leer su palabra o estamos escudriñando. ¿Queremos tener experiencias con Jesús? La palabra es tener intimidad con Él y esforzarnos, porque somos humanos y Él lo sabe, pero tan solo un toque de parte de Él, tan solo tener ese tiempo con Él, podemos cambiar cada situación. Y dice, cuando dice conforme a su palabra, a tu palabra, Simeón tenía ahora la paz, la tranquilidad. Yo me imagino a Simeón decir: ahora ya puedo cerrar mis ojos, ¿no? Ahora sí. Y ver la promesa de Dios cumplida en su vida. ¿Cuántos de nosotros queremos ver la promesa de Dios que se cumple en nuestra vida? Creo que todos, y me incluyo. Me incluyo en lo personal. Queremos ver esa promesa de Dios en nuestra vida que se cumpla. Y luego le dice, ¿no? Porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Era como que Simeón fue ordenado por Dios para mantener un reloj solitario, dice, ¿no? En los comentarios bíblicos. Durante toda la noche hasta que viera salir el sol, él estaba atento, él sabía que esto en un momento iba a suceder. Luego menciona él, ¿no? Luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Es asombroso la profecía, ¿no? De Simeón, que muestra que esta luz para los gentiles también estaba dada. Y los gentiles somos nosotros, amados hermanos. Los gentiles somos tú y yo. Somos ese pueblo. Somos esas personas que tenemos la oportunidad ahora de escuchar el mensaje de salvación. Que el mensaje llegó a nuestra vida. Que la salvación de Jesús comenzó con Israel, pero fue siempre a extenderse más allá de Israel. Qué precioso es ver y conocer el corazón de Dios. Que Dios no solamente pensó en Israel, sino que Dios quiso que su salvación se extendiera y que llegara hasta nuestra generación y que llegara hasta nuestros hijos, hasta nuestros nietos, bisnietos y toda nuestra generación completa. Pero
sabemos que este capítulo es extenso, largo, pero hay tanto que poder rescatar de cada uno de estos versículos. Y yo quiero continuar cuando dice en el versículo 33, menciona y dice: José y su madre estaban maravillados de todo lo que decía, y los bendijo Simeón, y dijo a su madre María: he aquí, está puesto para caída y para levantamiento de muchos de Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará a tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues ha vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacia 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oración. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño todo lo que esperaban la redención en Jerusalén. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, en su ciudad de Nazaret, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Vemos el corazón, la gratitud de ver lo que Dios había cumplido en José y en María. Pero vemos también aquí qué es lo que sucede. Dice que también Simeón bendijo a María, ¿no? Bendijo, y los bendijo Simeón, y dijo a su madre María: aquí está puesto para caída y para levantamiento de muchos de Israel, y para señal de contradicha, ¿no? Y le empieza a decir lo que va a acontecer, ¿no? Con Jesús, ¿no? Ellos vimos que están maravillados como padres, agradecidos. Y vemos también, ¿no? Aquí cuando le menciona de la espada que traspasará tu misma alma, era importante que María conozca ese proceso de maternidad del Mesías, pero no sería toda una dulzura, lo menciona, sino que también sería dulzura y luz, era también el privilegio y una gran carga, una gran responsabilidad. Y vemos luego del 36 hacia el 40, ¿no? En esos versículos el testimonio de Ana, una mujer profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, una mujer de edad avanzada, pero era una mujer que alababa y tenía tiempos de oración con el Padre, y era una mujer que amaba estar en la casa de Dios, y también era una mujer, dice, que había tenido una experiencia tan fuerte con Dios, que ella pudo, a pesar de haber sido viuda, a pesar de haber podido vivir en amargura, de pronto en poder reclamar y poder de pronto sentirse sola o haberse alejado, ella se aferró de Dios a pesar de la situación en la que se encontraba. ¿Qué ejemplos tan maravillosos podemos tener aquí en la palabra de Dios? Y para concluir, vemos que termina en el versículo 40 mencionando y decía: el niño crecía y se fortalecía llena de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. En estos versículos vemos que Jesús se desarrolló como todos los niños, que sin embargo su desarrollo espiritual se notaba en primera instancia. Al verlo se notaba su desarrollo espiritual, y eso nos llama a nosotros que como padres debemos también orar por los niños para que sean niños fuertes en su espíritu y sean llenos de sabiduría, y también pedirle al Señor que su gracia también esté sobre cada uno de ellos. Está tan enriquecedor, hermanos míos, el TCE del día de hoy. Hay tanta enseñanza, hay tanto por qué recibir de parte de Dios. Así que yo te animo. Ese espacio, yo creo que es un espacio donde podemos aprender la palabra de Dios, pero si lo lees a sola, Dios te seguirá hablando mucho más. Así que yo te animo, amado hermano, que sigamos perseverando en la palabra y poder decirle al Señor que queremos seguir siendo como Simeón, que fue guiado por el Espíritu Santo, ¿no? Y ser como esa mujer que también ella fue una mujer apasionada, y amaba, dice la palabra, estar en el templo.
y también orar por los niños. Así que yo quiero invitarte que podamos orar para darle gracias a Dios por este tiempo tan precioso y enriquecedor para nosotros. Señor, yo te doy gracias por este tiempo. Bendecimos, Señor, porque tu presencia está con nosotros. Ayúdanos a ser hombres y mujeres que podamos vivir conforme a tu propósito, Señor, conforme a tu palabra, conforme a tus escrituras, conforme a tus enseñanzas. Direcciónanos tú, Señor. Queremos ser así como Simeón, así queremos ser así como esta mujer, Padre amado, que ella te buscaba, que ella te amaba, ella amaba estar en tu casa, te servía. Dice que era una mujer de alabanza y oración. Y también queremos orar por los niños, Señor, para que nuestros niños, Padre amado, para que nuestros hijos puedan crecer, Señor, con esa fortaleza espiritual, Señor, con esa sabiduría que viene de parte tuya, Padre, y con esa gracia que es solamente tuya, Padre. Gracias por este tiempo. Bendigo a mis hermanos que nos están escuchando. Gracias por la oportunidad, Señor, de estar aquí. Toda la gloria y la honra es para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Disfrutemos de este domingo. Bendiciones. Señor, recibe de tu siervo esta humilde alabanza que canto para ti, Jesús.